doctrinas consecuentes, debemos entender las anteriores para poder entender esta cuarta doctrina. Ya hemos visto tres de ellas. La primera que vimos, ¿se acuerda? Depravación total. El hombre, y ahí tienen una definición los que han estado anotando, el hombre ha sido totalmente afectado por el pecado. ¿No es así? En todo su ser, debido al pecado original, es decir, las consecuencias del primer pecado, pecado de Adán y el pecado de Eva. Como consecuencia, nosotros nacemos con una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa, ¿no es así? Somos depravados por naturaleza y pecadores por elección, ¿no es así? El pecado ha afectado todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, por lo tanto, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿no es así? La segunda doctrina, ¿lo recuerda? Elección incondicional. El peor resultado de esa naturaleza corrupta en la que nacemos es que nos es imposible agradar a Dios. Es más, no buscamos a Dios. Por lo tanto, Dios en su gracia, queriendo mostrar misericordia, escogió a una innumerable multitud para salvación. Porque si Dios no hubiese hecho eso, hermanos, nadie de nosotros sería salvo. Todos habríamos perecido justamente en el juicio por nuestros pecados. ¿No es así? El número 3, expiación limitada o eficaz. Cristo ha venido a morir. ¿Por quiénes, hermanos? Por aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. No para hacer posible su salvación, sino ¿para qué? Para salvarles. ¿No es así? Y el día de hoy vamos a continuar entonces con la siguiente doctrina que lleva por título Gracia irresistible. Y en la pantalla tienen una definición que la realidad, hermanos, es que es una definición muy larga, pero la quise pegar toda porque me gustó mucho y va a estar ahí un buen ratito por si poco a poco quiere ir anotándolo. Y de todo modo recuerde, hermanos, que yo les comenté que con toda libertad pueden sacar su celular y tomarle una foto y pues ya en su casa con calma la copia, ¿no? Pero bueno, esta definición está larga y la realidad es que a comparación de las que había dado anteriormente, pues sí está extensa. Pero me gustó mucho y es de una confesión de fe. Y dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente tiene a bien, llamar eficazmente, subrayamos eso, en su tiempo señalado y oportuno por su palabra y su espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en que se encuentran por naturaleza, a la gracia y salvación en Jesucristo. A eso les llama eficazmente, alumbrando sus mentes de una manera espiritual y salvadora para que entiendan las cosas de Dios, quitando de ellos el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades e inclinándolos al bien por su infinito poder, y atrayéndoles, volvemos a subrayar, y atrayéndoles eficazmente a Jesucristo, de modo que acudan a Él libremente, siendo hechos voluntarios por su infinita gracia. Esa es una definición de lo que vamos a estar contemplando hoy, un poco más a plenitud. Y subrayamos esas dos palabras, llamar eficazmente, o esas dos oraciones, llamar eficazmente y atrayéndoles eficazmente. Desde el principio les puedo comentar que el título Gracia Irresistible también se puede conocer como un llamado eficaz. Y lo vamos a ir entendiendo, vamos a ir desenglosando, por así decirlo, esta definición. Como hemos aprendido ya, hermanos, en su estado natural, el hombre se encuentra como muerto en delitos y pecados. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Sí se acuerda?
Estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre natural se encuentra en esa condición. Y voy a empezar a agregar esta palabra, el hombre no regenerado. Por naturaleza, el hombre es literalmente un cadáver espiritual, sordo por completo a la verdad espiritual, proclamada en el llamamiento externo del evangelio. ¿No es así? Se predica el evangelio, pero el hombre está ¿qué? Sordo por completo a la verdad espiritual. A esa verdad que se proclama, repito, en el llamamiento externo del evangelio. Por esta razón, el hombre natural siempre rechazará el evangelio. El hombre no regenerado siempre rechaza el evangelio y la oferta de salvación que se le ofrece a través de este. Porque como nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que las cosas del Espíritu de Dios para él que son, hermanos, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y esto, hermanos, lo hemos visto, hermanos, cada vez que predicamos el evangelio. ¿No es así? Literalmente, hermanos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no puede ver, no puede oír, no puede contemplar esa gloriosa oferta que es de salvación que se le ofrece a través del evangelio de Cristo Jesús. Para él estas cosas, le repito 1 Corintios 2:14, para él son ¿qué? Locura, no las puede entender. El pecado, hermanos, ha impregnado tanto al hombre que todas sus facultades están corrompidas por el pecado. Está espiritualmente ciego, por ejemplo, nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, porque el Dios de este mundo cegó su entendimiento. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Yo le estoy diciendo varios versículos, no me voy a detener, hermanos, así mucho porque no acabaríamos, pero usted debe de buscarlos, y debe de examinar si esto está en la palabra de Dios. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, cuando la gloria de Cristo se presenta en la predicación del evangelio, el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, no la puede contemplar porque los ojos de su corazón han sido cegados, sí, ciertamente a causa de Satanás, pero también a causa de su pecado. Espiritualmente, como les dije, está sordo. Como el Señor le decía al pueblo de Israel a través de Jeremías, que sus oídos eran incircuncisos, dice Jeremías 6:10, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Escuchó eso? No pueden. Por lo tanto, no pueden percibir la gracia y la verdad anunciadas en el evangelio de la gracia. Le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 13 y así ahí sí vamos a leer detenidamente. Un momento. Mateo capítulo 13. Si a causa de la lluvia los que están en la parte de atrás no me alcanzan a oír, pueden pasarse al frente, pero como ustedes sientan más cómodo. Mateo 13:15, ¿qué dice? Mire, leamos desde el versículo 14. De manera, dice Jesús, a estos incrédulos, a estos hombres naturales, no regenerados, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Puede oír, hermanos, el llamado del evangelio, el hombre natural no regenerado solamente físicamente, pero espiritualmente, hermanos, no oye. ¿Ha visto una serie que se llama Walking Dead? ¿O alguna vez ha visto alguna película de zombies? Bueno, literalmente eso es el hombre, un cadáver viviente. Tiene vida física, pero espiritual está ¿qué? Muerto. Es un cadáver por ahí andando en el mundo. El hombre natural, hermanos, está sin vida, pues su corazón, ¿se acuerda? Ezequiel, ¿es un corazón de qué? De piedra. Según Ezequiel 11, 19 y 36, 26. Por lo tanto, no puede por sí mismo responder al llamado de gracia que se le hace a través del evangelio de Cristo. Y recordemos, primera doctrina, no puede porque no quiere. No es una víctima. El esperar, hermanos, la respuesta del hombre no regenerado al evangelio y a la salvación sería como esperar la respuesta de un muerto a un llamado externo para volver a la vida. Tú le pegas al muerto, lo puedes cachetear, le puedes echar una cubetada de hielo, le puedes quemar los pies y no se va a levantar. Esperar la respuesta del hombre que no es regenerado al evangelio es esperar, hermanos, es igual a esperar que un muerto se levante por sí solo a la vida. El hombre está muerto. Y si ha de ser salvo, solo es a través del poder vivificador de Dios. ¿Escuchó eso? Si el pecador ha de desear y responder a la salvación a través de Cristo, tiene que recibir primero vida. Y así un nuevo corazón y así una nueva disposición, un nuevo deseo, un deseo por Dios, un deseo por la salvación. ¿Se acuerda cómo Efesios nos habla acerca de eso? Acompáñeme, por favor. Efesios, capítulo 2. Versículos 4 al 5. En el versículo 1 nos dijo que estábamos muertos en delitos y pecados. Y mire, ese es el pero que más me gusta de la Biblia, el del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo, mi hermano. Ahí está, nos dio vida. Como le repito, si el pecador, si el hombre no regenerado, si el hombre muerto ha de responder y desear a la salvación en Cristo, tiene que recibir primero vida. Y después de eso, un nuevo corazón, por lo tanto, un nuevo corazón y por lo tanto un anhelo, hermanos, un deseo por Dios. Nada menos que el poder sobrenatural
y vivificador del Espíritu Santo, es quien imparte vida al hombre muerto en pecado, para que pueda entonces, ahora sí, contemplar la gloriosa majestad de Cristo en el Evangelio y así desearle de todo corazón. Darse cuenta, hermanos, de su condición tan deplorable y tan necesitada de un glorioso Salvador como es Cristo Jesús. Mire, hermanos, es necesario que entendamos esto. Dios hace un llamado general, mire, lo va a ver en la diapositiva, el llamado de Dios. Primero, Dios hace un llamado general. Es el que se hace a todo ser humano. ¿Cuándo? Cuando se predica el Evangelio. El llamado es a arrepentirse y volverse a Dios en arrepentimiento y fe, ¿no es así? Nos da ahí dos citas, Mateo 4:17 y Marcos 16:15 al 16. Vamos a leerlas. Conocemos bien lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Aquí está el llamado que se hace general a través de la predicación del Evangelio a todo aquel que escucha el Evangelio de Cristo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la predicación de Cristo. Ahí está el llamado de Dios a todo aquel que escucha el Evangelio. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Aún lo podemos ver en Marcos 16:15 al 16, la gran comisión. ¿Cuál es el llamado? Marcos 16:15 al 16. Y les dijo, ahí está, general, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y en qué consiste el llamado? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, como dice la diapositiva, el llamado a la predicación del Evangelio, arrepentirse. Nos decía la primera cita, estoy nada más en la primera parte, arrepentirse y a tener fe, nos dice Marcos, ¿no es así? Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese es el llamado general, el que se hace a toda la criatura. Y ahí tienen una cita, o parte de una cita, Mateo 22:14, que dice: muchos son llamados. ¿Sí me alcanzan a escuchar hasta allá atrás? Muchos son llamados. Eso significa, hermanos, que a muchos se les ofrece recibir por gracia las bendiciones otorgadas por parte de Dios y ganadas por Cristo Jesús en la cruz. Cuando predicamos el Evangelio, estamos llamando a la gente a arrepentirse, a creer en el Evangelio, y este es un llamado de parte de Dios general a todo aquel que cree, a todo aquel que escucha el Evangelio. Pero, como estamos entendiendo, hermanos, ciertamente la oferta de salvación está abierta a todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio. Pero la realidad es que esa oferta es rechazada por el hombre natural, por el hombre no regenerado, a causa de su incredulidad, a causa de su terco corazón, a causa de su rebeldía hacia Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Siguiente, por favor.
hacer un llamado eficaz. Un llamado eficaz. Así está mostrado en Efesios 2, ¿no? El pero. Estaban muertos sin delitos y pecados, y a causa de eso ustedes rechazaban el llamado general, la predicación del evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, si nos quedásemos hasta el llamado general, hermanos, ninguno de nosotros habríamos respondido al evangelio. Aún seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, rumbo a la condenación eterna, pagando justamente en el infierno por nuestros pecados. Por eso Dios, en su voluntad soberana y en su gran amor, emitió también un llamado eficaz, una gracia, como se titula la doctrina, irresistible. ¿Para quién es este llamado? Nos dice la diapositiva, es un llamado eficaz en el corazón de sus escogidos, poderoso para vencer los efectos de la depravación. ¿Se acuerda? La primera doctrina. Nos era imposible agradar a Dios, nos era imposible buscar a Dios, porque amábamos el pecado, amábamos las tinieblas y aborrecíamos la luz. Pero Dios, hermanos, en su grande misericordia, hizo un llamado a nuestro corazón, poderoso para destruir los efectos de la depravación, y que de esa manera nos llevara al arrepentimiento y a la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no fuera por eso, hermanos, ya habríamos perecido. Y tiene ahí una cita, Romanos capítulo 8, versículo 30, acompáñeme y vea cómo este texto habla de un llamado, no general, un llamado eficaz, porque termina en salvación. Romanos capítulo 8, mire lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, eso ya lo estudiamos, ¿no es así? En la anterior de la anterior doctrina, elección incondicional. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero no se queda hasta ahí. Sigue diciendo el texto, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está un llamado. ¿Y por qué podemos decir que este no es un llamado general? Porque el llamado general, la realidad, hermanos, es que siempre es rechazado por el hombre natural, por el hombre no regenerado, a causa de que ama su pecado y aborrece a Dios. ¿Por qué podemos decir que Pablo aquí habla de un llamado eficaz? Porque es un llamado que termina ¿en qué? En salvación. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En otras palabras, los declaró justos delante de Dios. En otras palabras, los salvó. Podemos decir, hermanos, y ahorita lo vamos a ver en más textos, que cuando Dios llama a sus escogidos, nadie le puede resistir. Es un llamado eficaz, poderoso. Es una gracia que no se puede resistir. Inclusive Pablo habla, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí está toda la salvación, porque glorificó, habla, hermanos, cuando nuestros cuerpos serán glorificados para estar en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Es la cadena de oro de la salvación, una cadena que nunca se rompe. Dios la inicia,
Dios la efectúa. O podemos decir, Dios la planea, la predestina. Él viene a efectuarla. Él nos llama poderosamente. Él nos salva. Y un día, hermanos, estaremos en su presencia eternamente. Y tienen ahí en la diapositiva una segunda parte del mismo texto. Muchos son los llamados. Ahí está el llamado general. Mateo 22:14. Pocos los escogidos. Porque no todos responden al llamado de Dios, excepto a los que Él llama de una manera eficaz. Y recuérdelo, hermanos, no fue en base a algo que nosotros hubiésemos hecho. Éramos pecadores, o somos, de hecho, no regenerados, aborrecíamos la luz, amábamos las tinieblas porque nuestras obras eran malas. Y sin embargo, no solamente Dios nos escogió, Él, hermanos, nos llamó de una manera poderosa, sobrenatural y milagrosa para que pudiésemos responder al Evangelio. Muchos no responden al Evangelio. Pocos lo hacen. ¿Por qué? No es por algo en nosotros, es solamente por el poder de Dios, hermanos, en nuestra vida. Si estamos aquí hoy, hermanos, no es por nuestra inteligencia, por nuestra prudencia, no, hermanos, es por el llamado eficaz por parte de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Aún me escuchan? Dios, hermanos, invita poderosamente. Escuche eso, escuche. Dios invita poderosamente. Le voy a decir algo de mi experiencia personal. A mí me habían contado, y parte de mi vida creí, en un Dios que estaba así, mire, rogándonos. Ay, por favor, ven a mi camino. Ay, por favor, crea mi palabra. Ay, por favor, te quiero salvar del infierno. No, hermanos. Dios es un Dios poderoso. Dios invita poderosamente a sus escogidos pecadores a salir de su muerte y su ceguera espiritual. Y a través del poder de su Santo Espíritu les da una nueva vida espiritual. Les da un nuevo corazón. Abre sus ojos, sus oídos espirituales para ver y oír de la gloria y la majestad de Cristo. Y así le lleva la capacidad para arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Mire, aparte de Romanos capítulo 8 versículo 30, tenemos más textos que comprueban esto, que hablan del llamado eficaz por parte de Dios. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 1, que es la siguiente carta después de Romanos. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Recordemos inclusive el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Él es el que salva, hermanos, por la locura de la predicación. ¿Lo recuerda? Para los no escogidos, para el hombre no regenerado, el evangelio, el llamado de parte de Dios, ¿qué es? Locura. ¿No es así?
Pero el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, y ahí estamos, griego significa gentiles, ahí entramos los mexicanos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo no es locura, no es tropiezo, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Es gracias al llamado eficaz, a la gracia irresistible de Dios, que para usted y para mí, Cristo no es tropiezo, no es locura, es poder y sabiduría de Dios. Wow. Ahora, acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo 9. La última parte del versículo 8 habla del evangelio poderoso de Dios. Y dice el versículo 9, segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó, ahí está, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo para apartarnos del pecado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No sé usted, pero yo digo gracias, Señor. Porque muchas veces, hermanos, yo fui renuente al llamado general de parte de Dios. Incrédulo, indiferente, necio, rebelde a la voz de Dios. Si no hubiese sido por el llamado eficaz en la vida de este pecador, hermanos, no estaría aquí. Como Pablo declaraba, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es el llamado eficaz de parte de Dios. Mire lo que dice también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, lo conocemos bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Ve? ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos ha traído Dios? A su gloria eterna en Jesucristo. A su gloria eterna en Jesucristo. No nos llama para ver, hermanos, si nosotros respondemos, si algo pueden hacer de nuestro corazón. No, hermanos. Porque es imposible para nosotros salvarnos, ¿se acuerda? Señor, ¿quién podrá ser salvo? Le preguntaron sus discípulos al maestro. Jesús respondió, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Él nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahora mire, ¿cuál cité, hermanos? Primera de Pedro. Bueno, mire, solamente avance una hoja y vea lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1:3, ¿qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Ahí está, hermanos, el llamado eficaz de Dios. Y mire, en la siguiente diapositiva, usted tiene una definición con textos de esta doctrina, de la gracia irresistible, eficaz. Una doctrina sustentada en las Escrituras. Dice ahí, el Señor llama de forma efectiva de las tinieblas y a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es para cuantos el Señor llamare. Y cita ahí, ¿verdad? Hechos 2:39. Pedro está, hermanos, predicando el evangelio a los judíos. Y dice que hay, hermanos, una promesa de perdón de pecados. Y dice claramente Pedro, esa promesa es para quienes cuanto Dios llamare. ¿Ve, hermanos? Para los que Dios llama el perdón de pecados. ¿Y a qué nos llamó? Según 1 Corintios 1:9, a la comunión con su Hijo. Usted lo puede leer ahí en su casa. Él dice, nos ha llamado a la comunión con su Hijo, para que pertenezcamos a Cristo, dice Romanos 1:6. Y 1 Tesalonicenses 2:12, para que pertenezcamos no solo a Cristo, sino también a su reino en gloria, hermanos. ¿Lo puede ver? Este es el llamado eficaz por parte de Dios a su pueblo. A su pueblo. Y a este milagroso cambio, hermanos, las Escrituras le llaman regeneración. Y lo podemos leer ahí, Tito capítulo 3, versículo 5. La carta a Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este cambio, hermanos, que Dios efectúa a través de su llamado poderoso, un cambio de mente, un cambio de corazón, de muerte a vida, es lo que la Escritura llama regeneración. Y es lo que Dios tuvo que hacer en ti y en mí para que pudiésemos voluntariamente responder al llamado. Para que, hermanos, al contemplar la gloriosa gloria de Cristo en el Evangelio, viniésemos a Él en arrepentimiento y fe. Qué interesante entonces, hermanos, es poder contemplar más acerca de la regeneración. Porque recuérdelo, el hombre no regenerado, el hombre natural, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no puede, hermanos, responder al Evangelio. Está muerto en delitos y pecados porque no quiere. ¿Qué tiene que hacer Dios? Darle vida, regenerarle, para que de esa manera pueda responder al llamado y pueda ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable, a la comunión con el Hijo de Dios, para pertenecer a Cristo y para pertenecer a su reino en gloria. Así que les animo
La siguiente semana vamos a estudiar acerca de la regeneración, de este glorioso y poderoso cambio que Dios trae en el corazón de sus escogidos. Lo voy a dejar, hermanos, de esta manera. Mire, para que le queden las ganas de venir en 8 días. Muchas veces se cree que creemos en Dios y Dios transforma nuestro corazón. Que creemos en Dios y Dios, hermanos, ahora sí nos pasa de la muerte a la vida. Pues déjeme decirle que las Escrituras no dicen eso. Para que tú creyeras al Evangelio, Dios primero infundió vida en ti. Para que tú pudieses desear a Dios y la salvación, Dios primero cambió tu corazón. Escucha eso, porque a veces pensamos que Dios obró nuestra vida en el momento en que creímos. Hermanos, para haber creído en Dios, eso significa que Dios ya había obrado antes en nosotros. Y lo vamos a ver eso a más detalle y en la Escritura. Oremos dándole gracias a nuestro Dios. Padre, en esta noche te damos gloria, honra, alabanza, Señor, solo a ti. ¿Qué más te podemos pedir, Señor? ¿Qué más necesitamos, mi Dios amado? Si siendo renuentes, necios a tu voz, a tu llamado, al Evangelio una y otra vez, en amor, Señor, al habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, tú nos llamaste de forma eficaz, transformando nuestro corazón, Señor, dándonos vida espiritual sin pedírtelo, Señor, sin merecerlo, mi Dios amado. Tú fuiste quien cambiaste nuestro corazón. Si estamos hoy aquí, Señor, si somos tus hijos, si somos herederos tuyos y coherederos con Cristo Jesús en gloria, si hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, a la comunión con tu Hijo, Señor, es solamente porque tú, Señor, llamaste eficazmente, Señor, nuestra vida hacia la salvación, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte y bendecirte, no importando las dificultades, no importando las carencias, Señor? Al contrario, mi Dios, perdona si en nosotros ha habido indiferencia, si en nosotros ha habido ingratitud. Ayúdanos a contemplar tu amor de tal manera, Señor, que podamos rendir todo nuestro ser para servirte, adorarte y glorificarte, Señor, porque tuya es la salvación. Muchas gracias, mi Dios amado. A ti la gloria. Mi Dios, si alguien aquí